Muy buenos días, señoras y señores. Soy la doctora Mara Gómez y tengo el gusto de saludarles en esta mañana. Sean todas y todos bienvenidos a la ceremonia de inauguración de la primera Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral. Me permito presentarles al Presidium de Honor. Contamos con la presencia de Janine Otálora Malasís, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. José Luis Vargas Valdés, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Felipe Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Francisco Guerrero Aguirre, secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de los Estados Americanos. Katina Argueta, directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Y finalmente, Daniel Sobato, director para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. A continuación, me voy a permitir cederle el uso de la palabra a José Luis Vargas Valdés, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral de México. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Es verdaderamente un gusto recibirlos hoy en San Miguel de Allende, Guanajuato, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también, por supuesto, de las organizaciones que hoy nos acompañan y del propio Poder Judicial de la Federación. Me parece que es auténticamente un lujo tener hoy este nivel de invitados y poder entrar en una de las materias más importantes en torno a los desafíos que hoy enfrenta la democracia. Tenemos, además de los distinguidos miembros del Presidium que hoy nos acompañan, representantes de 28 países y 16 organizaciones de los 5 continentes de este planeta. Agradezco especialmente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y a IDEA Internacional por su invaluable apoyo para la realización de esta primera Asamblea de la Red Mundial de Justicia Electoral. Quisiera comentar brevemente unos antecedentes en torno a cuál es el origen de esta red y cuál es el propósito. Desde el año 2014, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha organizado actividades de cooperación con autoridades electorales, cortes constitucionales y organismos internacionales. En el año de 2017, estos esfuerzos se concentraron en la creación de la Red Mundial de Justicia Electoral para el fortalecimiento democrático con la finalidad de sistematizar el diálogo permanente y el intercambio de conocimientos en la materia, desde la perspectiva, por supuesto, de la justicia electoral. La pluralidad de países e instituciones representadas en esta reunión compartimos la aspiración de contar con democracias de alta calidad que generen mayores oportunidades para todos. El objetivo es lograr un mundo más justo conforme a objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas y en cumplimiento de los estándares internacionales y buenas prácticas en la materia. La pregunta es ¿por qué una red? ¿Por qué la red?
En todo el mundo, estudios de opinión registran la necesidad de incrementar la confianza ciudadana en la democracia. Es lo que hemos llamado la desafección democrática, en sus instituciones y en los gobiernos que de ella emanan. Esta exigencia está presente en democracias nuevas y consolidadas, así como en países que están en vísperas de generar condiciones democráticas para sus ciudadanos. De ahí la importancia de reunir a un grupo plural de autoridades jurisdiccionales, de organizaciones internacionales y personas expertas en un solo foro sobre justicia electoral. Por último, ¿cuáles son los retos específicos que enfrentamos durante el día de hoy y mañana en esta red y qué contexto estamos esperando o qué conclusiones, estamos esperando sacar de la misma? A mi modo de ver, lo que hoy tenemos que analizar, y considerando que los días pasados hubo una conferencia sobre justicia electoral de Iberoamérica, tendrá que ser una reunión de carácter propositivo para proponer herramientas y resultados que se traduzcan en mejores prácticas que puedan acercar a los órganos responsables de dirimir controversias electorales para encontrar las mejores soluciones posibles. Por supuesto que tendremos un propósito final, que es la cooperación internacional para el fortalecimiento de nuestras democracias. La Red Mundial de Justicia Electoral reúne a múltiples actores en las democracias que comparten estos desafíos y el compromiso de compartir conocimientos, mejores prácticas y soluciones viables para enfrentarlos. Esta red será un paso más hacia una cooperación internacional más ágil, eficaz y moderna a favor de la estabilidad democrática y de la confianza en las vías institucionales para la participación y representación política. De tal forma que agradezco a todas las autoridades aquí presentes que integran el Presidium y a todas las delegaciones presentes por su apoyo y compromiso con esta actividad que sin duda será un nuevo paso hacia las democracias y hacia la consolidación de una justicia electoral más firme y más apegada a las necesidades de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Vargas Valdés. Gracias por sus palabras. Me permito cederle ahora el uso de la palabra al ministro Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, señor ministro. Gracias, muy buenos días a todos. Agradezco infinitamente la oportunidad que se me ha dado de participar en este muy importante y privilegiado evento. Ello significativamente a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en lo particular a su presidenta Otálora Malasis, quienes me han dado en este momento la oportunidad de dirigirme a ustedes. Desde luego siempre y bajo el indescriptible y esplendoroso cielo de San Miguel Allende. Todo esto me lleva a evaluar tres importantes elementos de este evento: el lugar, el elenco y el guión. Por el lugar comenzaré a decir que nuestra ciudad de San Miguel fue fundada en 1542 por Fray Juan de San Miguel. Esta gran ciudad, llamada originalmente San Miguel el Grande, fue modificada en nombre para dar lugar al reconocimiento de Ignacio Allende en 1826. Alguien nacido aquí, quien se distinguió en el movimiento independencista mexicano y hoy nos honra con la oportunidad de recordarlo cada vez que la visitamos. Entre los muchos reconocimientos y títulos que tiene esta grandiosa ciudad, destacan tres. El primero, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, inscrita así por la UNESCO. El segundo, a nivel local, que San Miguel Allende tiene la categoría de pueblo mágico, una denominación particular y administrativa que el Estado mexicano reconoce a determinados lugares. ¿Y por qué entrega, para quienes nos visitan, la condición de pueblo mágico? San Miguel Allende es un pueblo mágico porque reconoce un pasado indígena,
ha sido partícipe en su gran legado al antiguo imperio colonial español, conserva y preserva sus tradiciones y finalmente es un importante lugar de acontecimientos históricos. Por lo que hace al elenco, acompañados de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, nos acompañan entonces distintas y muy distinguidas delegaciones y autoridades de 30 países en la materia. Tenemos aquí representantes de Ghana, Senegal, Sudáfrica, Tanzania, Zambia, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Panamá, Paraguay, la República Dominicana, Uruguay, Corea del Sur, Indonesia, Kazajstán, Sri Lanka, España, Francia, los Países Bajos, Portugal y Ucrania, entre otros muchos. Esto se debe sumar a más de 20 organizaciones internacionales e instituciones referentes académicas y de peso específico en la materia. La suma no podría ser más afortunada. Pasamos a un elemento adicional, el guión. Son muchos y distintos los temas que aquí ya se han esbozado, en donde a través de un sistema de mesas se podrán alcanzar las conclusiones más ilustrativas sobre temas verdaderamente relevantes y de gran actualidad. De gran actualidad en un mundo globalizado, en donde corren las ideas contrasistémicas, en donde el sistema electoral hoy pugna por mejores objetivos y luego sus resultados exigen mayores aplicaciones y determinaciones por parte de sus autoridades. Es un mundo irremediable y profundamente politizado, donde ya se dijo la desafección democrática, el financiamiento político en las elecciones, la participación política igualitaria y la revolución digital en la vida política serán los temas eje, cuyas experiencias e intercambio de opiniones nos dará seguramente muy importantes conocimientos. A través de estas sesiones se debatirán las principales características y condiciones de cada una de estas circunstancias que concurren en el mundo de la elección y seguramente terminarán por ser enriquecidas con resultados alentadores. Esto obligará a que quienes aquí acudan lleven en su mente nuevas modalidades y pensamientos que se transmitan en un mejor desempeño de sus actividades. Es así, ni más ni menos que una red mundial de justicia electoral justifica sus objetivos y alcanzará seguramente sus fines. La justicia electoral es de creación reciente y requiere de soluciones modernas, soluciones progresistas en un entorno antisistémico generalizado que hoy exige más de sus instituciones. Aplicar el derecho a la política es algo muy, muy complejo. Para ello se requiere de la mayor sensibilidad y conocimiento de las instituciones. Esta red contribuirá a ello y estoy absolutamente seguro que aquí sobra talento. Sé entonces que la dinámica de la elección, desde su preparación administrativa, su impugnación y la resolución sobre sus resultados, implica muchas cosas. Y esto me evocó un tema que quisiera comentar vía novela, que se suscita precisamente en el medievo. Esta época que muchos no quieren recordar, pero que es pródiga y rica en anécdotas. Se da en la Eslovaquia, en la parte norte de Eslovaquia, en donde el poder feudal creció verdaderamente en un formato amplio y completo. El poder de los señores feudales se convirtió en la manera de decidir los aspectos públicos. Es así que Maqueo, un señor feudal, toma gran importancia, incluso mucho más que Roldán. Roldán, otro señor feudal, amigo de Carlomagno, que se había caracterizado por desafiar al papado. Pero Maqueo había logrado una importante influencia en el mundo del medievo, no tanto por sus habilidades bélicas,
sino particularmente porque a través de la influencia de su esposa Aldara, había traído en una de sus expediciones a un cocinero que se llamaba Safronio. A él lo consiguió en la Galia, entre la frontera con Hispania. Este hombre preparaba los grandes banquetes que cautivaban a los entonces monarcas de la región, a los restantes señores feudales y alguno que otro papa que llegaba a acercarse. El poder de Maqueo había crecido mucho a partir de las invitaciones y grandes festejos que hacía en su castillo, y específicamente por la comida exótica que les preparaba. Alguna ocasión, preocupado de que el crecimiento de los vasallos era inmenso y que la zona que rodeaba su castillo hoy era más poblada, y que también ya se escuchaban inconformidades en defensa de algunos derechos humanos no reconocidos, consultó a su consejo qué hacer para poder sofocar tan irrestricta rebelión. Bajo esa perspectiva, alguno de sus ayudantes le dijo que habría que someterlos a todos bajo algún sistema que les impidiera expresarse. Pidió soluciones y nadie le encontraba alguna. Una mañana, circulando por una de las importantes secciones de su castillo, advirtió que lo que más le había dado ventajas frente a los demás era su cocina, y que su cocina precisamente daba hacia la parte principal del poblado de sus vasallos, cuyo líder, Gadeo, vivía exactamente a un lado. Siguió observando y advirtió, como se estaba preparando el desayuno de esa mañana, que los aromas de la cocina, de platillos exóticos y que le habían dado la oportunidad de ocupar un lugar preponderante en el mundo medieval, iba directamente a la casa del líder de sus vasallos, quienes ya empezaban a expresar sus inconformidades con el trato que el señor feudal les daba. E imaginó que todos estos aromas de grandes platillos exóticos en su mayoría entraban también a la casa de Gadeo. Conversando con su consejo, pensó en que habría una oportunidad para reprimir a Gadeo y todas sus aspiraciones por mejorar la condición de su pueblo. Y la idea fue a poderlo acusar de aprovecharse de que en tanto su casa quedaba a un lado de la ventana de la cocina, le permitía oler todos los platillos que allí se preparaban. Y esto tendría que ser sancionado. El propio consejo, sabiendo que no había jueces al alcance, recordó que Veremundo, un juez viejo que había sido condenado socialmente, pues se encontró culpable a Longinos de un acto de infidelidad y ordenó su ejecución, podría ser quien resolviera tan ridículo y semejante caso. Veremundo ya era un juez retirado, exiliado, a quien todos consideraban un ermitaño, pero se había dedicado a la reflexión, de manera que cuando lo consultaron y le explicaron que habría una acusación por parte de Maqueo, el señor feudal, hacia Gadeo, por aprovecharse de los aromas que salían de la cocina del señor feudal y que irremediablemente los tenía que oler, tendría que ser entonces juzgado y probablemente condenado. No obstante que a Veremundo le pareció ridículo, aceptó el caso y fue que se convocó a que el juicio se desarrollara. Ya estando todo esto preparado, es llamado Gadeo a efecto de que pudiera responder sobre el aprovechamiento que hacía de los aromas que salían de la cocina del señor feudal, considerando que estos provenían de las comidas más exóticas a propósito de las especies animales más extrañas que ustedes imaginaran. Y bajo esa perspectiva tendría que pagar este aprovechamiento. También a la población le pareció ridículo que Gadeo, su líder, fuera enjuiciado por una causa como estas. No obstante lo anterior, se preparó la corte y Veremundo la encabezó.
Llegadas las formalidades del procedimiento, no hubo más que preguntarle a Gadeo si efectivamente la casa que coincidía con la ventana de la cocina del castillo era la suya. Él reconoció que esa era su casa. Que si los aromas de esa cocina penetraban a su casa, también afirmó que esto era así. Que si él entonces se aprovechaba y tomaba estos aromas que salían de esta cocina, y dijo que sí, e incluso reconoció que eran maravillosos. A partir de ello, la acusación del señor feudal fue que este enriquecimiento que tenía Gadeo tendría que ser castigado o pagado y resarcido. Veremundo entendió que ante la confesión de Gadeo, quien había aprovechado entonces estos aromas, que a su vez era el líder del vasallaje, había que condenarlo. Y bajo esa perspectiva, entendiendo que los platillos eran exóticos y costaban muchísimo trabajo para hacerlos llegar hasta el castillo, tomó la decisión de condenar a Gadeo, líder de los vasallos, con el pago de un vellón de oro de aproximadamente 30 centímetros. Esto es un doblón grande que en su vida habían podido haber visto los vasallos. Esto, desde luego, demostró que probablemente la justicia no era la correcta, pero el pueblo, sabiendo que o pagaba el vellón Gadeo o era ejecutado. De manera que el pueblo entonces trabajó intensamente un mes hasta poder conseguir el oro necesario y formar el vellón y entregarlo como condena mientras Gadeo estaba preso. Una vez conseguida la moneda, se convocó a las partes a efecto de que se cumpliera con la condena. Llegado el momento, fue llamado el señor feudal Maqueo, a quien se le hizo saber que la condena estaba próxima a cumplirse. Pidió de los vasallos el vellón de oro, lo tomó en sus manos y lo lanzó tan alto como pudo. Este cayó, rebotó varias veces en el piso, provocando un sonido agudo, como lo puede provocar un metal que choca contra el piso. Y le preguntó a Maqueo el señor feudal: señor feudal, le recuerdo a usted que Gadeo fue condenado por apropiarse y respirar los aromas de su cocina. Señor feudal, ¿escuchó usted el sonido que produjo el vellón que acabo de tirar? Sí. Señor feudal, está usted pagado. La condena ha sido cumplida. Tomó el vellón y se lo entregó al pueblo. Esto es, encontró una solución exactamente equivalente a la que había producido la condena. Encontrar soluciones justas es un tema de vital importancia para la justicia electoral. Y la justicia electoral normalmente transita por territorios que superan lo jurídico y entran al terreno político. Hoy creo que la función de todos aquí será, como lo hizo en su momento Veremundo, encontrar la condena exacta que se pudiera generar en torno a la conducta que se está juzgando. Quizá el caso de Veremundo solo revela que a una circunstancia específica impuso una condena igual y devolvió el doblón. El aroma fue pagado con un sonido. En este ámbito de talento estoy seguro que ustedes encontrarán siempre el sonido necesario para pagar el aroma que se ha aprovechado. Agradezco mucho la oportunidad que me han dado aquí de platicar esta anécdota del medievo. Espero haya sido de su interés. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor ministro Pérez Dayán. Y a continuación escucharemos las palabras de don Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, presidente. Muchas gracias. Buenos días, señoras, señores. En primer lugar, la excelentísima presidenta Giannini Otálora Malasis, por la invitación, nuestras gracias de la Corte Interamericana, nuestros especiales saludos al ministro Alberto Pérez Dayán, en nombre de quien saludo a todas las autoridades aquí del presidium y naturalmente presentes en este evento tan
participativo de uma convocatória magnífica do Tribunal Eleitoral. Me llena de satisfação poder acompanhá-las e acompanhá-los neste acto inaugural de la primeira Assembleia Plenária de la Red Mundial de Justiça Eleitoral. Hoje nos encontramos, como já dicho, en este magnífico patrimônio cultural de la humanidad, San Miguel de Allende, celebrando esta iniciativa del Tribunal Eleitoral del Poder Judicial de la Federación de México, destinada a intercambiar conhecimentos, experiências e buenas práticas em matéria de justiça eleitoral. Los derechos políticos son derechos humanos muy presentes en las labores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por tanto, compartimos con los tribunales electorales la incidencia directa en esos temas. Tendremos la oportunidad de sentar las bases para un acceso adecuado a la justicia electoral y ampliación de la democracia en un marco de cooperación y diálogo jurisprudencial e institucional. Un encuentro de esta índole debe ser incentivado, pues une los más calificados esfuerzos para afrontar los actuales desafíos en materia de contencioso electoral en todo el mundo. La Carta de la OEA recoge el principio de democracia representativa, y aquí tenemos nuestro secretario, que ciertamente es la expresión de los estados americanos en promoción de la democracia. La Carta recoge el principio de la democracia representativa como piedra angular del Estado de Derecho. A su vez, con la adopción en 2001 de la Carta Democrática Interamericana, se reforzó el derecho de los pueblos de las Américas a la democracia y la obligación de sus gobiernos a promoverlas y defenderla. Dicha carta establece claramente los elementos esenciales de la democracia representativa que, en primer lugar, implican el derecho a ser representada o representado, pero también el derecho a ser políticamente elegida o elegido. Lógicamente, el respeto a ambos derechos debe garantizarse a través del acceso igualitario a la justicia electoral. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo la ocasión de pronunciarse precisamente respecto a la violación del derecho a ser elegido en el famoso caso de México, Castañeda-Gutmann, de 2008. Puso de manifiesto la obligación de los estados de garantizar un recurso judicial accesible y efectivo contra actos que violen los derechos fundamentales. El derecho a la representación democrática con frecuencia se ve obstruido por discriminaciones que reflejan las desigualdades sociales basadas en el género, la orientación sexual, la etnia o el estatus socioeconómico, entre otras, como seguramente lo discutirán aquí en la sesión 3 sobre participación política igualitaria. Por poner un ejemplo, la sentencia de la Corte Yatama versus Nicaragua de 2005 trataba de la marginalización de una formación política indígena a la cual se negó no solamente la oportunidad de presentarse a las elecciones municipales, sino también negó recursos internos efectivos que permitieran denunciar la violación de sus derechos políticos. Hablo, por tanto, de temáticas que se han tratado en el seno de la Corte Interamericana, pero que trascienden a cualquier territorio o régimen político y por ello incumben a todos nosotros presentes. En ese sentido,
resulta crucial promover la pluralidad de identidades e intereses de la sociedad y que estos se vean reflejados en las instituciones políticas. Por un lado, esa pluralidad política nunca podrá alcanzarse sin antes garantizar la libertad de expresión, de asociación y prensa como pilares de un régimen democrático. Asimismo, los tribunales electorales también desempeñan un papel preponderante en asegurar el acceso en igualdad de condiciones a la política, por ejemplo, en materia de género. Según datos de 2017, este año, facilitados por la ONU Mujeres, tan solo un 23.3% de miembros de parlamentos nacionales son mujeres. El acceso de la mujer a la representación política, señora presidenta, en igualdad de condiciones es todavía una tarea pendiente por la que los estados deben comprometerse, adoptando perspectivas de género en materia de justicia electoral, por ejemplo, para eliminar los estereotipos que estigmatizan o infravaloran las capacidades de la mujer en materia política, incluso en propagandas electorales y críticas durante el mandato de una mujer. Esto viene de ser muy común. Asimismo, en el actual contexto de desvelamiento de corrupción y crisis de representación política mundial, que seguramente será debatido en la sesión 1 sobre desafección democrático, también debemos esforzarnos por asegurar la transparencia y el acceso a la ciudadanía, a la información pública, principios íntimamente relacionados con los procesos electorales y que la Corte ya tuvo oportunidad de decidir. En la región latinoamericana se han realizado grandes esfuerzos en ese sentido para adoptar leyes de transparencia pública. Por ejemplo, Chile, que después de una sentencia de la Corte se torna un modelo en la región. También Panamá, Costa Rica, Brasil. No obstante, los tribunales internos también juegan un papel determinante en su consolidación. Finalmente, una noticia novedosa es que el día 13 del mes pasado, recibimos una solicitud de opinión consultiva presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de que se interpretara el alcance y contenido de la figura del juicio político o impeachment para separar del cargo un presidente o presidenta democráticamente y constitucionalmente electos. Aún la Corte no ha decidido si admite o no, porque así se puede hacer en una opinión consultiva, pero, sin embargo, en caso se pronuncie, seguramente desarrollará importantes estándares sobre la implicancia que esta figura puede tener en los derechos políticos, tanto desde la perspectiva individual como colectiva, y si la Corte se manifiesta, lo hará siempre inspirada también en manifestaciones de los tribunales y organizaciones internacionales. En caso se admita, pronto se abrirá también la etapa de observaciones generales, para lo cual, aprovechando este espacio, recordamos que las instituciones estatales, internacionales, académicas e incluso personas pueden presentar observaciones en calidad de amicus curiae, ampliando la legitimidad de las decisiones de la Corte Interamericana. En conclusión, la garantía de un acceso igualitario a las instituciones políticas y a la justicia electoral requiere la adopción de estándares de implementación en conformidad
con el derecho internacional de los derechos humanos. Esta perspectiva es coherente con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles aprobados en 2015 por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Corte Interamericana no solo se hace presente, pero valora y apoya la iniciativa magnífica de la creación de esa red de justicia electoral. Que aprovechemos esta magnífica oportunidad de discutir temas y parámetros que son fundamentales para el fortalecimiento de nuestras democracias. Tengan una excelente asamblea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente Caldas. Por último, cedo el uso de la palabra a la magistrada Janine Otálora Malassís, presidenta del Tribunal Electoral de México. Adelante, magistrada. Muy buenos días a todas, a todos. Les doy la bienvenida en nombre de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no solo a esta Red Mundial de Justicia Electoral, sino a México y a esta hermosa ciudad, San Miguel de Allende. Saludo con mucho gusto a la distinguida y distinguidos miembros del Presidium, con un agradecimiento muy especial al ministro Alberto Pérez Dayán por acompañarnos en este evento fundamental, en este primer año de instalación para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradezco también a los miembros de las Cortes y de las distintas instituciones y organizaciones participantes su adhesión decidida, como lo muestra esta amplia participación, a la iniciativa de organizar y consolidar la Red Mundial de Justicia Electoral. Es su interés razonado y vivo lo que permite que estemos ahora celebrando esta primera asamblea. Como lo manifestamos ya en mayo pasado, cuando se llevó a cabo la primera reunión preparatoria, el nuevo orden global, en constante y acelerada transformación, presenta desafíos inéditos para los jueces, quienes los sabremos de enfrentar a través de la adaptación, recreación e innovación de los conceptos, las categorías y las doctrinas de nuestro complejo andamiaje jurídico. El propósito es resolver de forma completa y eficaz las problemáticas propias de toda democracia contemporánea en las distintas aristas que comprende la participación política de la ciudadanía. Efectivamente, todas las democracias del mundo están enfrentando nuevos desafíos que además, hay que señalar, son desafíos compartidos. De mediados de la década de los 70 del siglo pasado a los primeros años de este siglo, ocurrió la llamada tercera ola de transiciones democráticas en el mundo. El colapso de los modelos antagónicos que junto a la democracia se presentaron como ejemplo de la ordenación social explica que hacia 2003, de los 192 miembros de las Naciones Unidas, en 140 se llevaran a cabo elecciones democráticas con diversos estándares de calidad. La democracia a nivel global tuvo una expansión notable en ese periodo y el tema electoral se volvió central en la nueva legitimidad de los estados. Sin embargo, podemos decir que desde el arranque del siglo XXI, el número de países reconocidos globalmente como democráticos ha dejado de expandirse. En cierto sentido, podría decirse que se ha estancado la ruta democrática por la que la mayoría de las sociedades y los partidos políticos ampliaron y consolidaron sus prácticas electorales. Los politólogos coinciden en que a nivel global la democracia actualmente se encuentra, cito, en estado de sitio y consideran que hay una especie de recesión democrática. El profesor Dieter Nolen
señala que en las naciones democráticas se ha producido un cambio de valores políticos. Ahora, amplios sectores ciudadanos concentran su atención en la calidad de su estilo de vida individual, en su acceso al mercado de trabajo, en obtener mayores ingresos y en ocuparse más de sus vidas privadas. La cosa pública les interesa eventualmente, por ejemplo, cuando surgen temas que afectan la libertad personal. Los politólogos describen esta situación como desafección política, concepto ciertamente amplio y que habrá que precisar en la mesa de trabajo que llevaremos más tarde. Por otra parte, las crisis financieras globales, las expectativas incumplidas de bienestar en las transiciones democráticas, las desigualdades sociales, la corrupción y la impunidad, entre otros factores, explicarían el por qué en distintos países democráticos los votantes han perdido el entusiasmo para asistir a las urnas y experimentan una desconfianza generalizada hacia la política y los procesos electorales. A la desafección motivada por la ineficacia de los gobiernos para atender oportunamente los satisfactores de toda la población, habría que agregar la problemática relacionada con la colisión cultural en un mundo cada vez más plural, que ha puesto en entredicho la homogeneidad sobre lo que se comprendían los regímenes democráticos modernos y, consecuentemente, ha mostrado la insuficiencia de criterios, métodos y procedimientos para la toma de decisiones y la resolución de las controversias. También los avances tecnológicos nos presentan elementos de cambio que significan grandes retos, como son las redes sociales e Internet, que plantean el conflicto entre el principio de libertad de expresión y los derechos políticos o el derecho a la privacidad. Sin duda son muchos y complejos los retos que están enfrentando todas nuestras democracias a lo largo y ancho del orbe. Para más de uno, estos cambios pueden significar incertidumbre, desasosiego y angustia. Sin embargo, en medio de los cambios vertiginosos que presenta la actualidad, los jueces de los estados tenemos una misión que cumplir: salvaguardar los derechos y las libertades de las y los ciudadanos. La tecnología y los contextos económicos, sociales y culturales están cambiando, pero lo que no puede cambiar son los principios y valores esenciales del ser humano, que tardaron siglos en afianzarse y que hoy garantizan nuestras distintas constituciones, sin los cuales no es factible el desarrollo estable de una sociedad en armonía. Efectivamente, la introducción de los sistemas democráticos ha traído consigo que los estados contemporáneos converjan en el reconocimiento de la supremacía constitucional y en la adopción de los derechos humanos como fuente de legalidad y legitimidad. Y es a partir de estas realidades que los jueces resolvemos asuntos que antes eran competencia casi exclusiva de otros poderes de Estado. Nuestra labor ahora como jueces es ser guardianes de estos principios y beneficios a favor de nuestros ciudadanos, y nuestro deber es adaptarlos a los nuevos contextos y cambios tecnológicos. Como lo señalara el jurista Otto Bakov, se necesita una fuerza que se preocupe de que al menos los valores superiores del derecho y del orden que la Constitución ha establecido como fundamentales permanezcan protegidos. Una fuerza que decida al mismo tiempo, con la mayor autoridad posible, si en un conflicto eventual esos valores han quedado salvaguardados, asegurando o restableciendo la paz jurídica. Y esta fuerza solo puede ser el juez. Ante los desafíos del presente y del futuro próximo, consideramos que la instauración de la Red Mundial de Justicia Electoral permitirá federar a sus integrantes en sus preocupaciones comunes
y coordinar proyectos con una dimensión global. Nos permitirá, además, comprender los nuevos fenómenos sociales y compartir las mejores prácticas jurídicas. La red será la oportunidad de generar conocimientos teóricos y prácticos en torno al desarrollo de nuevas formas y técnicas para resolver jurídicamente las nuevas problemáticas que plantea la modernidad electoral. Con base en una agenda de necesidades comunes, la red se consolidará mediante el diálogo, el análisis y el debate de ideas y de propuestas que permitirán avanzar estratégicamente en la formulación de reformas constitucionales y electorales, así como en la evaluación de sus efectos reales. Desde su perspectiva jurisdiccional, la red tiene como propósito mejorar la vida democrática de todas las naciones. El contenido de sus documentos básicos estará orientado a defender principios constitucionales, a fortalecer la confianza en las instituciones y a ayudar a construir los marcos jurídicos eficaces de la competencia y resolución de controversias electorales, que exige un mundo cada vez más plural y que solo prospera en los sistemas democráticos. Reitero los agradecimientos y reconocimientos para todas las instituciones y todos los organismos nacionales e internacionales por su participación y sus apoyos. Y no quiero dejar de mencionar de manera especial al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México y al Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral por su determinación y su apoyo, así como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de Estados Americanos. Y muy en especial, en nombre también de los integrantes del Tribunal Electoral, tanto de la Sala Superior como de las salas regionales, queremos reconocer y agradecer al magistrado José Luis Vargas Valdés por el empeño que puso en lograr esta iniciativa y en concretar que se pudiera crear esta Red Mundial de Justicia Electoral. Muchas gracias, magistrado José Luis Vargas. Nos esperan horas de arduo y apasionante trabajo en las que escucharemos argumentaciones brillantes y expertas sobre la importancia y la trascendencia de esta Red Mundial de Justicia Electoral. Espero que sea con mucho éxito los trabajos que emprenderán. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada presidenta. Muchas gracias a todos los miembros del Presidium. Con esto damos por terminada la ceremonia de inauguración de la primera asamblea plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes y a continuación les invitamos a participar en la fotografía oficial y a trasladarse, por favor, al patio contiguo para la toma de la fotografía. Por favor, sigan al personal del comité organizador. Les recuerdo desde luego que a las 11 de la mañana iniciarán los trabajos de la red con la sesión introductoria titulada ¿Por qué una red mundial de justicia electoral? En este mismo salón. Les ruego entonces, por favor, que sigan por aquella puerta al personal del comité organizador. Muchas gracias.